Saludos estudiantes de gestión de la empresa fotográfica. En esta presentación vamos a referirnos a la sección de antecedentes del sector de nuestro plan de negocios. Vamos a ello. Lo primero es entender qué son los antecedentes del sector. Bueno, básicamente es una descripción concisa de la historia reciente del sector. Ok, cuando digo conciso quiero decir conciso, las cosas recientes. No se trata, y cosas importantes, en este curso alguna vez he tenido estudiantes que me han entregado, por ejemplo, un documento donde se refieren a la historia de la fotografía de retrato desde el siglo XIX en Costa Rica. Sí, parece un chiste, pero no lo es. No se trata de eso, se trata de información pues reciente un poco que nos dé una idea de cuál ha sido el desarrollo del sector y cómo ha evolucionado recientemente. Repito mucho la palabra porque de verdad no quiero que se me vayan muchos años atrás. A veces hay sectores que lo ameritan, que han tenido una importante fractura, un importante cambio, entonces amerita pues referirse a algún detalle particular del pasado. Pero hablamos de las cosas que nos afectan en este momento. Muy bien. A partir de esta descripción concisa, lo que vamos a tratar es de hacer 4 cosas. Vamos a definir los productos o servicios existentes, ¿okay? Vamos a describir el tamaño y forma del sector, identificar las tendencias y finalmente anticipar las barreras de entrada. Vamos a explicar cada una de estas cosas a continuación. Ok, definir los productos o servicios existentes. Bueno, básicamente es responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes operan actualmente en el sector? ¿Quiénes están en estos momentos pues, haciendo cosas en este sector? ¿Cuál es la historia tras ellos? Quiero decir, existen, en el caso de la fotografía, existen negocios familiares que llevan años estando en el mercado. Entonces, por lo tanto, están sumamente consolidados. ¿Ok? Existen otros que en realidad son recién llegados. Bueno, cuál es la historia, etcétera. Comprender de dónde vienen los pues, actores del sector es muy importante. ¿Qué productos ofrecen? Ofrecen paquetes, ofrecen servicios a la medida, ofrecen fotografía, ofrecen video, ofrecen ambos. ¿Qué están ofreciendo? ¿Ok? Y cómo son sus operaciones. Esto es súper importante y esto es clave en muchos casos. Hay negocios que siguen operando como hace 50 años. Tienen un estudio, la gente llega, saca una cita, etc. Hay gente que no trabaja en estudio del todo. Hay negocios en los que se puede reservar vía web. Pues bien, ¿cómo son sus operaciones? Esto es muy importante. Y evidentemente entender cuál ha sido, pues en alguna medida, lo que se ha acostumbrado a hacer a lo largo del tiempo. Podríamos encontrar ahí precisamente un diferencial para nuestra propuesta de valor. Describir el tamaño y forma del sector. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, es simple, es bastante pues intuitivo si lo pensamos bien. Es un sector que responde a un mercado numeroso o no. O sea, ya esto nos habla si es un sector grande o no. Por ejemplo, la fotografía de graduaciones responde a un mercado numeroso. Sí, claro. ¿Es un sector grande? Sí, hay muchísimos fotógrafos que se dedican a hacer fotografía de graduaciones. Y básicamente, pues, hay muchísimas personas que buscan el servicio. Ahora, importante es tomar en cuenta un caso como este, que normalmente es un sector que es estacional. Es decir, las graduaciones no ocurren todo el año, ocurren en determinadas épocas. Es un sector que muestra una alta rentabilidad. Pues bueno, volviendo al ejemplo anterior, la fotografía de graduaciones no tiende a ser altamente rentable, por lo menos de la forma tradicional. Quiero decir, un fotógrafo que se dedica a graduaciones tiene que hacer muchas graduaciones y tiene que tener muchos clientes dentro de esa graduación para poder tener ganancia. Entonces la rentabilidad es bastante baja. Un sector con una alta rentabilidad. Bueno, la fotografía publicitaria. Normalmente la fotografía publicitaria, no digo que esto no esté cambiando, pero normalmente para grandes empresas, con un trabajo bien realizado y bien cobrado, pues un fotógrafo resuelve muchísimo sus ingresos. Entonces, tenemos que entender un poco cómo funciona el sector, cuál es el tamaño y forma. El sector no se limita geográficamente o está concentrado en un lugar específico.
Esto es bien importante. Existen negocios que solo pueden hacerse en lugares determinados. Por ejemplo, si mi negocio está asociado directamente con la fotografía de playa, bueno, podría estarme desplazando constantemente, pero, o sea, pareciera lo más lógico, pues abordar un negocio que tenga que ver con, qué sé yo, con surf, viviendo directamente en la playa. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Insisto, esto es muy relativo. Habría que pensarlo bien, pero es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos limitados geográficamente o no? ¿Ok? Luego, identificar las tendencias. Esto es sumamente importante. ¿Qué son tendencias? Bueno, es un sector que está en crecimiento o por el contrario se está contrayendo. Un excelente ejemplo es la fotografía química. Es curioso que muchas veces decimos, bueno, es que la fotografía química está volviendo a ser tendencia, etc. A ver, sí existe una tendencia de rescate de la fotografía química, pero por definición la fotografía química es un sector que se está contrayendo. Es decir, hoy por hoy los usuarios de fotografía química son una fracción mínima de los usuarios de fotografía química de hace 30, 40 años. Entonces, claramente es un sector que se está contrayendo. Ahora, esto es interesante. Un sector que se contrae no necesariamente es negativo, puede estarse contrayendo, lo cual implica que hay pocos actores ahí o que existe un público en en ese entorno particular que requiere ser atendido. Entonces, ojo, esto es importante pensarlo. Las cosas no necesariamente son buenas o malas por sí mismas. Luego, ¿cuáles nuevos patrones están emergiendo? Un ejemplo clarísimo para mí es el registro de videos cortos como parte del trabajo de los fotoperiodistas. O sea, ese es un patrón que está ahí. Muchos colegas que son fotoperiodistas para agencias, pues hoy por hoy tienen que estar realizando videos. Algunos incluso me han pedido talleres de realización de video para poder resolver esta exigencia que están haciendo las agencias de noticias hoy por hoy. Entonces, bueno, ese es un nuevo patrón muy diferente a lo que existía hace muchos años. ¿Es un sector tradicional de productos estables o se ve afectado por el rápido avance tecnológico? Por ejemplo, la impresión. El sector de la impresión, claro que ha cambiado, claro que ha evolucionado, hay avances, pero si se dan cuenta es bastante estable. Es decir, desde hace muchos años, pues la impresión eh, se mantiene igual, ¿no? O sea, hay tintas, hay papeles, por más avances no hay como que una gran revolución. Mientras que por el contrario, un sector como el del video se ve afectado por innovaciones de forma periódica. Es decir, un día alcanzamos el HD, después el Full HD, después el 2K, 4K, cámaras que graban con más calidad, con mejor registro. Es decir, nos vemos afectados periódicamente por innovaciones que afectan al sector directamente. Em, Hoy por hoy es muy difícil que para determinadas producciones no se pidan algunas exigencias técnicas de resolución, de muestreo de datos, etc. Entonces eso nos afecta. Luego, ¿existen muchos actores en el sector o está monopolizado por un pequeño número de actores? Esto es importante. Existen, pues, por ejemplo, pensarán inmediatamente ustedes en la fotografía de bodas. Hay muchos actores ahí. ¿Dónde hay pocos actores? Por ejemplo, la fotografía publicitaria directamente con agencias está monopolizado por un pequeño número de actores en el caso costarricense. Eso puede que esté variando hoy por hoy, pero por lo general las grandes agencias de publicidad contratan a los mismos fotógrafos una y otra vez. Entonces, pues está monopolizado por pocos actores. Y esto es una cosa a tomar en cuenta. Ojo, esto no significa que no podamos entrar en ese mercado. Significa que tenemos que tomarlo en cuenta. Muy bien. Luego, anticipar barreras de entrada. ¿Qué son las barreras de entrada? Bueno, son los obstáculos que nos pueden evitar entrar en un sector. ¿Qué tipo de barreras existen? Bueno, pueden ser geográficas, pueden ser de contactos, que para entrar en un sector determinado hay que tener un contacto determinado con ciertas personas, con lo cual, bueno, habría que buscar una solución para eso, como contactar con la gente, o incluso podría ser simple desplazamiento, ¿no? O sea, la barrera de entrada es la posibilidad de desplazarse a determinada zona para poder hacer el trabajo, ¿ok? Eh,
¿Qué otras cosas hay que preguntarse acá? Bueno, ¿qué recursos, conocimientos o destrezas son necesarios para entrar? Ustedes normalmente siempre plantean el tema de los idiomas, también plantean las cosas económicas. Efectivamente, esas son barreras de entrada. Es decir, desde el equipo que necesitamos para ejercer en un área determinada hasta lo puramente económico o la necesidad de un segundo o tercer idioma para elaborar en un área particular. Existen requisitos o restricciones legales. Esta es una barrera de entrada muy importante. Por ejemplo, las entidades estatales tienen pues requisitos específicos. Eh, Igualmente, organismos internacionales los tienen. Por ejemplo, UNESCO, FAO, tienen ciertos requisitos para que uno trabaje con ellos. O sea, así sea por un contrato, o sea, hay ciertos requisitos con los que uno tiene que cumplir. Igualmente el Estado. ¿Qué otras barreras hay? Pues bueno, hay barreras culturales, por ejemplo. O sea, existen determinadas, pues, eh, tradiciones culturales que a veces son barreras. Por ejemplo, yo soy de la idea, y si me equivoco, pues me encantaría que me lo, que me digan que me equivoco, pero yo creo que es más complicado para un hombre dedicarse a la fotografía de recién nacidos que para una mujer. En estos momentos, lamentablemente, por una construcción machista, a muchas personas les parece rara la idea de un fotógrafo hombre haciendo fotografía de recién nacidos. No digo que no los haya, nada más digo que hay una barrera cultural que tienen que sobreponerse ahí. Igualmente, pueden haber barreras puramente técnicas. Por ejemplo, si yo quiero hacer fotografía subacuática, pues lo primero que tengo que hacer es, bueno, no técnica, sino aprendizaje, es aprender a bucear. Eso como un par de ejemplos extra. Muy bien. Finalmente, es muy importante que documenten las fuentes de las que extraen conclusiones. Es decir, ya les he hablado anteriormente de la necesidad de buscar fuentes fiables y de no basarse únicamente en la propia percepción. Entonces, a la vez que buscamos fuentes, consérvenlas, o sea, documenten eso, ok, yo averigüé esto de este y este lugar. ¿Por qué? Porque mantener el registro nos va a permitir en el futuro hacer nuevas consultas y poder identificar tendencias. ¿Okay? Entonces, el plan de negocio es un documento que no es estático. Ustedes lo tienen que ir reelaborando a lo largo de los años, van a volver a él constantemente y van a estarse replanteando cosas. Entonces, documentar las fuentes les permite afrontar el futuro. Muy bien, espero que haya sido de utilidad y como siempre, quedo a sus órdenes.